Hola Vita, ¿cómo estás? Yo soy Cami, también conocida como Ada Akashika, y te doy la oficial bienvenida a mi canal de YouTube. Aplausos, aplausos acá, chicos. Estoy muy contenta de poder estar dando la inauguración a este canal. Es algo que venía gestando hace mucho tiempo y dije, bueno, listo, temporada Aries, es momento de pasar a la acción y dar a luz a esto. Porque dije, claro, esto no va a ser por arte de magia. En realidad las cosas suceden por arte de magia, sí, pero a veces tenés que darte cuenta de que vos sos el canal de la magia. Entonces dije, bueno, listo, hagamos magia, agarré el teléfono, el micrófono y aquí estoy animándome a encontrarme con mi deseo. Me puse a pensar en muchos temas de los que podía hablar hoy en este primer video. La presión era bastante porque es mi primer video de YouTube, ¿de qué puedo hablar? Pero me di cuenta que tengo ganas de ir a mis raíces, de poder contarles un poquito más sobre quién soy yo y sobre cómo llegué acá. O sea, cómo de repente estoy en YouTube. No lo sé. Es todo un montón, voy a intentar resumirlo. Yo soy Cami, Camila Sol es mi segundo nombre y mi apellido es Pirolo. Tengo 24 años, nací el 3 de julio del 2000. Soy canceriana, muy canceriana, porque tengo estelium en Cáncer en la casa 10. Sol, Venus, Marte y Mercurio, Luna en Leo y ascendente en Libra para las que les interesa los datos astrológicos. Nací en Buenos Aires, Argentina, y mi camino con la espiritualidad yo creo que empezó hace mucho tiempo atrás de que yo nazca, realmente. Luego les contaré sobre eso, pero será en otro video porque es mucho más profundo. Cuando salí del colegio y me empecé a preguntar qué podía hacer, en realidad ya esto yo lo había decidido antes de terminar el colegio. Dije que iba a estudiar nutrición, estaba muy decidida en estudiar nutrición, me inscribí en la UBA y luego en el año 2021 todo se craqueó. Ese es como mi antes y después. Como el antes y después de Cristo, bueno, ese es mi antes y después en la vida, el 2021. Yo estaba en un vínculo que no era para nada nutritivo, que no era para nada expansivo. Un vínculo que me hizo dar cuenta de cuán alejada estaba yo de mí. Que en su momento no lo pude ver tanto por el dolor que me sentía en esa relación, pero en realidad con el pasar del tiempo me di cuenta que me reflejó el estado actual de mi vínculo conmigo misma. Durante ese vínculo yo me acuerdo que mi alma y mi intuición me hablaban un montón. Un montón de veces me decían tipo, vos no tenés que estar acá, vos no perteneces acá. Vos no sos esta. Y yo recuerdo escuchar la voz de mi intuición, escuchar la voz de mi alma y hacer como, no, ahora no te voy a escuchar, tal vez más tarde. Y así pasé varios años haciéndole omisión a la voz de mi alma, hasta que hay un momento donde si no tomás vos la decisión, la vida te empuja a tener que tomarla. Pasaron cosas, bla, 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 no vamos a entrar en profundidad porque no es el caso. Pero entré en contacto con un dolor muy profundo, muy, muy profundo, de no entender cómo es que estaba sintiendo tanto dolor y que lo que yo sentía era que no lo merecía. Es como, no, yo no siento que merezca todo este dolor. Yo no siento que merezca estar así en este momento, por decisiones que yo no tomé. O sea, que sí en realidad tomé, pero que en realidad no tomé, ¿se entiende? Entonces, me acuerdo patente que en un viaje con mi papá, cuando me había separado, mi papá me dijo, todo ese amor que vos tenés, toda esa entrega, esa escucha, todo eso que vos sentís que le entregabas a él, ahora es momento de poder devolvértelo a vos. Porque en realidad no es de él, es tuyo. Todo ese amor es tuyo. Y es momento de despertarlo en tu interior. Sí, mi papá es un capo. Mi papá es un capo. Y ahí es como que tomé conciencia de decir, claro, o sea, todo ese amor que yo entregaba es mío, eso me habita, eso está en mí y puedo utilizarlo para lo que yo quiera. Y ahí es donde todo empezó, literalmente. Empecé a profundizar muchísimo en esto del amor propio, del autoconocimiento. Me la pasaba todo el tiempo escuchando podcasts. Yo en ese momento tenía un emprendimiento de cosmética natural y hacía velas, hacía shampoo sólido yo misma y después lo vendía. Y me acuerdo que en ese año tuve como un boom en redes sociales donde me empezó a llegar un montón de clientes. Entonces estaba a dos manos estudiando y haciendo shampoo sólido en el quincho de mi casa. Sí. Y mientras tanto, mientras yo hacía shampoo sólido y hacía velas y preparaba los envíos y hacía el contenido, todo el tiempo estaba con auriculares escuchando podcasts sobre espiritualidad. A mí el ser que más me acompañó y el que más me despertó fue Eckhart Tolle. Es el escritor del Poder de la Hora, que es un libro que te súper recomiendo si estás iniciando en este proceso de autoconocimiento y de espiritualidad, porque literalmente es un libro que te hace despertar la conciencia y te hace dar cuenta de la importancia del presente y de que todo ya existe en vos y de que todo ya está en tu ser.
Entonces, retomando la historia, empecé a profundizar mucho en esto y me acuerdo que cada vez que conectaba con la espiritualidad había algo en mí que se sentía pleno, que se sentía bien. Pasaron los meses y recuerdo que dije, tengo que abrirme los registros akáshicos. Yo nunca había escuchado sobre los registros akáshicos, yo nunca había leído sobre eso, lo había escuchado así por encima, pero literalmente no tenía idea de qué era, pero algo en mi interior me decía, tenés que abrirte los registros. Y yo ahí como estaba un poco más conectada conmigo misma, dije como, ok, no voy a ir en contra de esto porque se siente como muy real en mi interior. Entonces coordiné para hacerme una lectura y esa lectura fue como... Me acuerdo que no podía parar de llorar. Tipo, yo no podía parar de llorar de poder leer algo que era tan yo. Pero como siempre les digo cuando tenemos sesiones de registros a mis consultantes, les digo, es muy loco, porque cuando vos te abrís registros akáshicos, es como que te hablan de vos, pero de una parte tuya que sabés que sos vos, pero que no está todo el tiempo en la superficie de tu conciencia. Es como que vos te das cuenta que te hablan de una parte muy profunda y muy íntima tuya que te resuena, pero como un eco enorme en tu interior. Y ellos me hablaron de un montón de cosas que hoy, 4 o casi 5 años después de esa lectura de registros akáshicos, todavía sigue resonando y todavía sigue siendo un mapa en mi camino, porque me hablaron muchísimo de la reconexión con mi espiritualidad y con mi humanidad. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Cuando yo tuve esa lectura de los registros akáshicos, fue como que dije, ok, algo que me resuena, acá hay algo que encontré, que siento que resuena en mí. Y me acuerdo que los siguientes meses como que, bueno, seguí medio estudiando, pero no le di bola a los registros. Después, esto pasó el 20 de abril del 2022. Yo me acuerdo que hacía unos meses atrás ya había empezado este proceso de conectar con mis guías espirituales. Mucha gente me pregunta, ¿cómo empezaste? No sé, no recuerdo el momento donde dije, tengo que conectar con mis guías, pero fue como una semillita que se plantó en algún momento y de a poquito empezó a brotar y yo empecé a prestarle atención a ese brote. Entonces, me acuerdo que hubo algo en mí que dijo, che, tengo que empezar a conectar con mis guías y empecé como a tenerlos en cuenta, como a hablar con ellos, a decirles, olis, hoy me siento así, me está pasando esto. Y arranqué con eso, pero por supuesto que al principio no sentía ningún tipo de respuesta o ningún tipo de presencia de ellos. Lo hacía muy de manera intuitiva. Hasta que me acuerdo patente que el 20 de abril a la tarde estaba tomando mate con mi mamá. Y yo le digo, ma, porque después les voy a contar, mi familia es bastante así, con conciencia espiritual. O sea, yo le puedo hablar con con mi mamá y mi mamá no es que va a decir de qué carajo está hablando esta chica. No, me la puede seguir tranquilamente. Entonces le digo, tomando mate, le digo, ma, mira, yo estoy hablando con mis guías espirituales, pero siento que no me contestan. Tal vez me parece que estoy esperando algo demasiado mágico y en realidad tengo que entregarme a que el vínculo va a ser así. Tengo que entregarme a soltar esta expectativa de que pase la gran cosa porque tal vez no. Y me acuerdo que esa noche empecé a sentir como una especie de ansiedad, pero no era una ansiedad como esa ansiedad que sentís una palpitación en el pecho, pero que tenés pensamientos intrusivos y apocalípticos, no. Yo lo que sentía era como esa sensación de ansiedad, que en realidad ahora con el diario del lunes te puedo decir que era la emoción de mi chakra corazón que se estaba por abrir, porque como que la ansiedad en realidad tiene una doble cara. A veces decís, che, estoy ansiosa y en realidad es que estás emocionada. Entonces, en ese momento yo lo tomé como ansiedad, pero en realidad siento que era más emoción. Hoy en día te lo puedo decir. Bueno, retomando. Yo empiezo a sentir como una presión en el corazón, como de algo está pasando. Y me acuerdo que en ese momento una voz en mi cabeza me dijo, esto te lo vas a tener que curar vos sola. Y yo me quedé como, ok. Entonces, ¿qué hice? Apagué las luces. Todo esto de manera intuitiva guiada por esta voz, ¿ok? No me pregunten cómo la escuché porque no tengo ni idea. Yo tampoco entiendo mucho todas estas cosas. Me acuesto en mi cama, agarro un cristal, que era una amatista hermosa, que la perdí. La perdí físicamente, pero yo creo que la integré cual Horcrux en el centro de mi corazón. Pero, sigamos. Agarré la amatista y la puse en el centro de mi pecho. Y empecé a respirar. Y a respirar, y a respirar, y a respirar. Y en un momento siento que entro como en un estado de meditación mucho más profundo. Y en un momento yo cuando estaba con los ojos cerrados, empiezo como a ver, pero estaba con los ojos cerrados, que mis manos acá tenían luz blanca. Tipo, yo veía una luz blanca zarpada y empiezo a sentir que mis manos levitan. Tipo, literalmente mis manos empezaron a levitar, a levitar, a levitar. Y yo ya ahí
tenía como la conciencia prendida, pero ya estaba desapegándome un poco del cuerpo. Entonces yo empiezo a sentir que las manos me empiezan a levitar, que empieza a ver luz, 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 luz. Digo, me entrego. Y ahí, ¡pac! Morí y volví a nacer. Ahí de repente aparezco. A ver, ¿cómo decirte? Aparezco, no es que aparezco, porque si aparezco estaría disociada del espacio. Sí, te diría que vi, en realidad estaba disociada de eso, porque en realidad lo que yo te quiero transmitir es que yo era el lugar, yo era lo que veía, yo era lo que sentía, estaba fusionada con el todo, yo estaba fusionada con la luz. Lo único que veía justamente era luz blanca. Y una sensación de paz, de emoción, que hoy en día me cuesta muchísimo poder ponerlo en palabras y poder describir todo lo que yo sentí y todo lo que yo vi, porque fue tan de la experiencia que cuesta poder como explicar en palabras lo que fue. Pero básicamente, si tuviese que ayudarte a poder imaginarlo, es como ser luz blanca. Ser luz blanca. No tenía cuerpo, no tenía identidad, ya no era yo Camila, era como mi ser. Y me acuerdo que en ese momento empecé a llorar, pero desde el corazón, de la emoción. Es como ese llanto del bebé cuando nace, que llora. Bueno, pues ya estaba naciendo de vuelta. Yo estaba naciendo de vuelta en el despertar de la conciencia. Y me acuerdo que en ese momento me empiezan a aparecer como recuerdos de cómo llegué hasta acá. O sea, de por qué había elegido a mis papás, por qué había elegido ciertas cosas. Empecé como a tener ciertos recuerdos y me acuerdo que en un momento que estaba como medio en este trance, en esta meditación, no es que podía decir, bueno, salgo y me despierto. No, yo estaba todavía en un estado de conciencia muy, muy profundo. Esta misma voz me dice, mira tu teléfono porque en tu teléfono va a haber una señal. Y yo ahí puedo lograr como despertarme, agarro el teléfono y veo que eran las 0:33. Yo no sé cuánto tiempo estuve como en este estado. No sé si fue mucho tiempo, no sé si fue poco tiempo, es como que no había tiempo justamente, no había tiempo y no había espacio. Entonces no sé bien qué fue lo que pasó. Pero veo que eran las 0:33 y esta voz me dice, busca en internet qué significa las 0:33. Y en ese momento encuentro una página que hoy en día la intento volver a encontrar y no la encuentro, que me decía exactamente esto. Estás en un despertar de la conciencia, estás reconectando con tu alma, estás recordando información de tu alma, de tus vidas pasadas. Tus guías y tus maestros te quieren decir que vas a estar en contacto con ellos, que van a trabajar juntos, que... Yo me acuerdo que me quedé así. What the hell? What the hell? Porque dije, yo hoy en la mañana le dije a mi mamá, no va a pasar nada mágico. Y esto es lo más mágico que me acaba de pasar en la vida. Literalmente yo terminé ese trance y de llorar como una desalmada. Y escribí en mi diario, este día me acaba de pasar lo más mágico que viví en mi experiencia. O sea, fue alucinante. Fue un antes y un después, porque yo después de ese día no volví a ser la misma. O sea, es muy loco porque... Me acuerdo que dije, ok, acá algo pasó que me cambió para siempre porque yo no puedo volver a ser la misma Camila de antes. O sea, la Camila que vivió esto es otra y no sé quién es. Y me acuerdo que durante toda esa noche me la pasé llorando, pero de la emoción de lo que había vivido, de lo fuerte que fue lo que había vivido y de la paz y del amor que estaba sintiendo en el centro de mi corazón, de lo viva que me estaba sintiendo. Al día siguiente me levanto sin ojos prácticamente y le digo a mi mamá, conecté con mis guías. Viste que te dije que ayer no iba a pasar nada mágico. Bueno, flash news, pasó. Y ahí empiezo a hablar con ella y como que yo le empiezo a decir, no, mira, me pasó esto, siento que me morí y volví a nacer. O sea, la explicación que te puedo llegar a dar es que yo creo que esto la gente lo vive cuando se muere. Y ahora volví a nacer. No puedo dejar de ver, de pensar, de saber eso que vi, que no es la Tierra, que no es la Matrix. Bueno, mi mamá, como es psicóloga y tiene una conciencia espiritual, me escuchaba, pero medio como que todo esto era medio difícil de llevar porque yo estaba contando cosas como muy profundas de recuerdo por qué los elegí. Ella me podía seguir, pero siento que todo esto era como un montón. Pasaban los días y yo seguía llorando. Yo seguía llorando, pero llorando no de angustia, llorando de emoción. Me acuerdo que en un momento fue muy fuerte porque dije... no me estaré por morir yo. Ya re dramática, pero dije, ok, si acabo de ver algo que yo lo podría llamar el cielo,
Y volví, y ahora no soy la misma. Y siento que me morí y que volví a nacer y sigo así emocionada y hay algo en mí que se rompió, y que se quebró, que hizo crack y que no puedo volver al estado de antes, es que tal vez la gente que se está por morir le pasa esto. Nada, me despido. Yo, bueno, nada. Esa fue mi sensación. Pero no me morí. Sigo acá. En realidad sí, me morí muchas veces desde la conciencia, pero todavía de cuerpo físico no me toca aún. Entonces nada, ¿qué pasó? Yo durante esos días estaba medio como intentando entender qué es lo que me había pasado, pero lo loco de esos días es que yo sentía que flotaba. Yo sentía que había magia adentro mío, pero por el otro lado me encontré con la famosa noche oscura del alma, donde sentía que todo lo que yo hacía no resonaba. Me sentía encerrada en mi cuerpo. Ay, esto era muy loco. Tipo, literalmente decía, ay, no, estoy encerrada en un cuerpo. ¿Qué hago acá adentro? ¿Qué hago en esta tierra? Si del otro lado era todo tan lindo, me sentía tan en paz. ¿Por qué estoy acá? ¿Que tengo que trabajar? ¿Que tengo que estudiar? ¿Quién me mandó? Ah, sí, ya recuerdo. Yo misma me mandé. Entonces fueron como una semana de estar medio en un limbo, de no entender nada. Yo estaba entre el cielo y la tierra y rechazando la tierra. Creo que nunca detesté tanto estar encarnada como esa semana donde no entendía nada. Digo, si del otro lado era todo tan pacífico, tan precioso, tan luminoso, tan liviano, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Bueno, de eso se trata, descubrir por qué estamos acá. Y darte cuenta que en realidad sos el puente entre el cielo y la tierra. Vos sos el paraíso. Ni el cielo ni la tierra lo son. Vos. Entonces dije, bueno, listo, ya está. Si esto es de otro mundo, yo tengo que pedirle asistencia y ayuda a que alguien del otro mundo me conteste qué es lo que me acaba de pasar. Entonces dije, bueno, listo, ya está. Mis guías espirituales me van a hablar. Por algo esa noche aparecieron, porque se ve que van a ser mis grandes guías durante todo este camino. Dicho y hecho, me paro así y miro al cielo y le digo, guías, claramente se podrán dar cuenta que yo estoy en una. Yo en este momento estoy como en una sin entender nada y voy a pedirles por favor asistencia para poder ayudarme a ponerle un nombre a esto. Porque yo hoy entiendo que fue una muerte del ego, entiendo que fue un despertar espiritual, entiendo que fue una reconexión con mi ser interior, pero yo en ese momento, chicas, no sabía nada, ¿entienden? Todo lo que yo hoy sé lo aprendí, pero en ese momento no sabía nada. Entonces les digo, por favor, asístanme, ayúdenme a poder entender lo que me está pasando. Termino de decir eso y se me viene en la cabeza. El secreto de la vida es morir antes de morir y darte cuenta que no hay muerte. Dije, es eso. Es eso. Me acordé de dos cosas. Una persona que quiero un montón me había pasado un video sobre esto, sobre la muerte del ego, pero yo lo había visto como hace un año atrás y en el momento donde él me lo pasó yo no lo había entendido. Lo entendí después. Y me acuerdo que en este libro, El Poder de la Hora, dice la misma frase. Cuando veo el video, al finalizar ese video, dicen esta frase y cuando busco en El Poder de la Hora, que fue el libro que yo había venido leyendo, dicen esta misma frase. Y digo, claro, acabo de descubrir el secreto. Morir antes de morir y darte cuenta que no hay muerte. Ahí digo, wow, me acaban de responder. Entonces me digo, esto es la muerte del ego y empiezo a buscar muerte del ego y empiezo a encontrar que tiene todos los síntomas y todo lo que a mí me había pasado. Y digo, ok, yo estoy en estas. Ahí le pude poner un nombre, pero después fue, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, ¿cómo yo me vuelvo a reinsertar en la Matrix? ¿Cómo me vuelvo a reinsertar en el mundo después de haber vivido todo esto? Fueron varios meses de encontrarme conectadísima con un montón de sincronicidades, con un montón de magia. Yo en ese momento trabajaba en una empresa. Siempre que digo empresa me da el impulso de querer decir como Caro Pardíaco, una empresa con muchos empleados. Y estaba estudiando nutrición. Yo me acuerdo que iba a la empresa, teníamos reuniones y yo estaba disociada diciendo como, ¿qué hacemos todos acá fingiendo? O sea, ¿qué hacemos todos acá fingiendo? ¿Qué hacemos todos estos seres acá reunidos? Cuando todos tenemos planes divinos y propósitos, ¿qué hacemos acá? En realidad, tal vez esas personas estaban cumpliendo su propósito y su plan divino, pero la pregunta era, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Yo acá no pertenezco, claramente. Entonces, nada, fueron meses de decir, bueno, ¿qué vengo a hacer? ¿Qué hago con esto? Y finalmente, en julio, creo que en julio del 2022, esto fue en abril, entonces abril, mayo, junio, estaba medio como en un limbo, y en julio tomo la decisión de dejar la facultad, porque digo, listo, no, ya está, la nutrición no es para mí, no me siento satisfecha leyendo esto, aprendiendo esto, estudiando esto, si bien a mí la nutrición me encanta, me fascina, es una carrera que tal vez en otra vida me gustaría hacer, me daba cuenta que no resonaba más conmigo y que estaba lista para dejarlo. ¿Me dio un montón de cagazo? Sí, por supuesto, porque yo ya había hecho un montón de esfuerzo, 3 años,
que lo había dado todo y dejarlo fue como, no estaré perdiendo y hoy te digo, no, estoy ganando un montón, un montón. Así que lo abandoné y dije, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y ahí empecé con los registros akáshicos. Yo siempre les digo que siento que los registros akáshicos, no sé si los elegí yo o me eligieron a mí ellos, o ya estaba en mi alma, no lo sé. Pero empezaron a aparecer como, che, resueno mucho con los guías y cuál era el canal a los guías, los registros. Entonces me acuerdo que empecé yo a practicar la conexión con ellos en mi día a día, pedirles pequeñas cosas como, hola guías, si están acá, quiero pedirles una señal cuando salga del trabajo. Y tal vez salía del trabajo y mientras estaba esperando un colectivo, aparecían, no sé, 3 mariposas enfrente mío y decía como, sí, son ellos. Es como que acá no me la rebusqué mucho para darme cuenta que eran ellos. Es como que yo me reentregaba a tener fe de que era obvio porque era consciente de que esa magia existía. Era súper consciente de que eso era posible. Me acuerdo que de hecho en donde yo trabajaba pasaba un colectivo que era el 333. Y yo durante varios meses que iba al laburo nunca me había dado cuenta, pero en ese momento digo, guías, denme una señal, 3333. Bueno, listo, olis, ya los acabo de ver. Pero bueno, empecé a conectar los registros. Me acuerdo que había hecho una mini formación para abrir los míos, que la realidad, si te soy sincera, no sé si me sirvió de tanto. O sea, me sirvió como para que me dé la oración, pero en realidad siento que todo el trabajo de aprender a canalizar fue todo mío. Fui muy autodidacta en aprender a entender qué necesitaba saber, despejar e integrar en mi interior para poder canalizar. Y ahí fue cuando empecé a conectar con los registros, le empecé a abrir amigas. Yo en ese momento canalizaba de una manera diferente a la que lo hago ahora. Ahora lo hago de manera hablada, porque siento como que lo hago de manera telepática. Y en ese momento era a través de la escritura. Me iban diciendo qué es lo que tenían que escribir, yo escribía. Es muy loco porque yo en ese momento escribía palabras que yo no sabía el significado. Muy loco. Y hablaban de una manera muy seria, como muy profundo, diferente a como lo hago ahora. Ahora es como más fluido. Y me acuerdo que el día en el que me di cuenta que esto era lo mío y que por acá estaba mi camino, era cuando le abrí registros akáshicos por primera vez a una persona que no conocía. Cuando le abrí registros a una persona y me mandó 3 preguntas y yo se las respondí con lo que sentí, con lo que canalicé, con lo que me vino a mi ser, a mi presente, y me dijo, wow, no puedo creer porque esto es todo lo que siento, es todo lo que me pasa y no puedo creer que me estés diciendo toda esta información. Y ahí fue como la sensación de decir, llegué. Es como que mi alma me dijo, Cami, llegamos acá teníamos que llegar, teníamos que encontrar esto. Y se sintió como una sensación, se sintió como otro despertar espiritual. O sea, se sintió realmente como una porcioncita de lo que sentí ese 20 de abril de 2022 cuando me fusioné con el todo. Pero bueno, nada, ahí es cuando digo, ok, es esto. Empecé a abrirle registros a más personas y me daba cuenta como que no había nada que me haga sentir tan bien como canalizar. No había nada que me haga sentir tan en mi lugar, tan en mi autoridad, tan en mí como canalizar registros akáshicos. Y después es cuando me di cuenta que mi camino no iba para otro lado que no sea esto. Era como la verdad en mi interior resonaba tanto. Era tan fuerte la voz de mi interior diciéndome, es esto, que tuve que ir por encima de todos mis miedos y de todas mis creencias limitantes. Un día voy a hacer un video abriendo mi cuaderno de canalizaciones con mis guías espirituales que lo leí hace muy poco y es muy loco cómo me fueron, o sea, fue pura predicción, me dijeron todo lo que iba a pasar, TikTok, esto, YouTube, todo, me lo dijeron en ese momento, por supuesto que yo estaba en otra, entonces no me lo imaginaba ni creía que podía ser, pero hoy con el diario del lunes lo leo y digo, wow, esto lo cantaron, literalmente. Dicho y hecho. Pero bueno, mis guías fueron un gran soporte. Yo hablaba mucho con ellos, canalizaba mucho sus mensajes y a partir de lo que ellos me iban guiando, yo iba tomando decisiones y me iba animando. El punto fue cuando yo dije, ok, si yo quiero vivir de esto, a mí la gente me tiene que encontrar. A mí la gente me tiene que ver. Si yo quiero el día de mañana poder vivir de esto y obtener ingresos de esto y poder sustentarme de esto, porque no me imagino haciendo otra cosa, porque siento que no soy tan útil y tan honesta haciendo otra cosa que no sea esto, que dije, claro, me tengo que poner ahí, la gente me tiene que ver. Y ese fue como, fue el gran salto cuántico y de creencias en mi vida, en donde puse a mi luna en Leo en jaque a full, porque la expuse, pero en algo que me ponía vulnerable. En algo que me ponía sumamente vulnerable, porque yo me acuerdo que decía, ay, la gente va a pensar que yo estoy loca hablando de guías espirituales. Mirá si me encuentra alguien y me ve a mí hablando de guías espirituales. Va a pensar que estoy loca, van a pensar que estoy desquiciada, que estoy hablando cualquier cosa, y no. O sea, mirá todo lo que hubiese perdido si yo le daba bola a esa voz del miedo.
Y dije, claro, ¿qué tengo que hacer para que la gente me vea? Y redes sociales. Tengo que empezar a compartirlo en redes sociales. Y ahí subí mi primer TikTok con todo el pánico del mundo, pero lo solté, teniendo fe absoluta de que yo iba a estar sostenida. Teniendo fe absoluta en la voz interior que me decía que era por acá. Que no solo me lo decía, me lo hacía sentir. Y lo que yo hice durante todo este proceso que me llevó hasta hoy en día, porque bueno, el resto es historia. Ahí empecé a subir videos en TikTok, me empezó a ir muy bien, la gente me empezó a llamar. Pasó la secuencia donde tomé la decisión después de dejar mi laburo en relación de dependencia para poder dedicarme a esto, que también fue full movimiento de mis guías espirituales, o sea, me trajeron como casi carteles LED diciéndome, es por acá reina, hasta que un día me acuerdo que hablo particularmente de los registros akáshicos contando qué eran, y ahí es cuando se me pega ese primer TikTok, que fueron como, no sé, 1,5 millones de visitas, millones de personas diciéndome, quiero que me abras los registros, y fue como, claro, sí, tengo que hacer esto. Entonces, la gran enseñanza que yo hoy traigo y que te puedo traer haciendo como un gran o breve recorrido sobre mi camino que me trajo hasta este presente es que miedo siempre tuve. Miedo siempre tuve. Creer que a veces no iba a poder, aparecieron, pero le di tanta atención, presencia y escucha a la verdad de mi alma de decir, no puede ser que yo vine a esta tierra únicamente para estudiar, trabajar y vivir una vida monótona que no me haga feliz, que no me haga sentir plena, que no me haga sentir conectada con este milagro que es la vida, porque literalmente esta vida es un milagro. La naturaleza es un milagro, la manera de poder sentir y de vincularnos es un milagro, los desafíos que la vida nos presenta también son milagrosos. Por supuesto que como todo lo que existe en este mundo hay una dualidad, hay partes negativas, pero como siempre me gusta verlo es que en todo lo que existe, en todo lo que pasa, hay una partícula de Dios, hay una partícula de la divinidad y eso es lo que yo busco. Y eso es lo que te quiero invitar también a buscar con el comienzo de este canal, que puedas encontrar en vos, en todo lo que te sucede, en todo lo que sentís, en todo lo que pensás, esa partícula divina que te habita y que te crea. Los pilares que más me sostuvieron durante todo este proceso fue la fe, poder creer sin ver, realmente creer sin ver, creer, sin darle la satisfacción a mi mente de que vea, es como, no, ya lo vas a ver, porque primero lo estoy creyendo yo. Y por otro lado, entregarme a saber que iba a estar sostenida, a entregarme a que a ese no sé qué con el que conecté, que hoy tal vez lo puedo etiquetar como divinidad, como Dios, como todo, me va a sostener. Porque eso es lo que está en lo profundo de toda esta existencia. El punto está en que es tanto amor que te deja decidir y que te deja tener tu libre albedrío. Entonces, cuanto yo más me entrego a Dios, a la divinidad, mi libre albedrío se termina formando de manera coherente con Dios, con la divinidad. Y eso genera el paraíso en la tierra. Entonces, lo que yo te quiero recomendar y aconsejar es entregate a la divinidad. Siempre que te encuentres en un momento de presión, de resistencia, de angustia, de sensación de injusticia, sentilo todo, pero luego de sentirlo, lo entrego a la divinidad, lo entrego a ese misterio y a ese milagro que crea la vida. Y vas a ver cómo ahí, cuando vos te entregás y salís del estado de la contracción, llega esa relajación que te trae placer, que te trae claridad. Y la otra base que me sostuvo durante todo este tiempo fue la entrega, la fe y el amor. No hay energía más poderosa que la del amor. Y cuanto más te permitís estar al servicio del amor incondicional, más tu vida se alinea, más magnética te volvés, más abundancia hay en tu vida. Y es importante saber que el amor siempre está presente. Siempre hay una manera de poder encontrar el amor. El amor a veces tendemos a direccionarlo a lo que es lo romántico, pero en realidad el amor está en absolutamente todo y principalmente está en vos. Y cuando vos te das cuenta que estás hecha de amor, que estás hecha también de un misterio a develar, que para eso estás acá encarnada, y que también estás hecha de un milagro a sentir, ahí como que la vida cobra sentido y se vuelve realmente un paraíso en la tierra. Así que no sé muy bien qué fue este video, pero siento que entregué algo de mí. Ay, voy a llorar. Sí, porque yo soy así. Pero estoy muy contenta de estar acá.
y de estar cumpliendo un sueño y de sentirme en el lugar donde tengo que estar. Y quiero agradecerle a todas las personas que me están viendo del otro lado y que desde el día 1 pusieron su granito de confianza en mí. Me hace muy bien, me siento muy feliz, muy amada y creo que lo que más me regaló todo este camino, además de mucha magia, es mucha valentía. Mucha, mucha valentía. El miedo es parte del camino y es un gran maestro para evolucionar, pero ser valiente siempre es la respuesta. Es hacerlo aún con miedo porque lo haces mirando el amor, mirando la fuerza del amor. Bueno, los quiero, las quiero, gracias, gracias, gracias y espero verlos en el próximo video.